Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje muy extraño, excéntrico, tildado como científico loco, pero también como un hombre blasfemo. Y todo porque se supone que él se dio las ínfulas de haber creado vida. Pero bueno, de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Y recuerden que también tenemos para ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672. Me pueden escribir los comentarios que consideren pertinentes, hacerme los aportes que a bien tengan. Decía pues que este científico fue supremamente discutido y es relativamente desconocido. Y yo creo que no se le ha hecho justicia a lo que fue, lo que hizo y lo que representó. Lógicamente porque quedó satanizado, quedó estigmatizado por los logros obtenidos. Pues, si ustedes recuerdan bien, una de las obras más famosas, si se considera que es de las primeras obras de ciencia ficción y que pertenecen a un estilo que ha dado en llamarse gótico, porque es medio de las sombras, por allá como oscuro, como sórdido, es Víctor Frankenstein, el Prometeo moderno, más conocido como Frankenstein, y su autora Mary Shelley, esposa de Percy Shelley, que era también un escritor y un hombre supremamente renombrado. Y recuerden que allí, en la novela, se recrea la idea de que un hombre pudo crear vida. Cogió un cuerpo inerte, le insufló vida y de ahí nació el famoso Frankenstein. Pues algunos dicen que ella se inspiró justamente en este personaje del que vamos a hablar. Por aquella época estamos hablando de principios del siglo XIX y antes en el siglo XVIII. Ya se estaban haciendo experimentos con electricidad, el mesmerismo, la galvanización. En fin, se habían dado cuenta que la electricidad existía, que actuaba y que podía ser terrible o bondadosa. Y los experimentos que habían hecho indicaban que aplicando la electricidad, por ejemplo, a un músculo de una persona muerta, podía recuperar ciertos movimientos espasmódicos. Eso, obviamente, que lo asociaban con una especie de retorno a la vida. Pues nuestro personaje, llamado Andrew Krauss, nacido en 1874, el 17 de julio de 1784. Nació en Fine Court, Somersetshire, en Inglaterra. Era o pertenecía a una familia muy acaudalada, medio terrateniente. Y él, en principio, fue a estudiar abogacía, derecho, pues jurisprudencia, inducido por su padre. Pero no era lo que él quería, no era lo que deseaba. Y entonces, ¿cómo les parece que al quedar huérfano a los 21 años, heredó una considerable fortuna, una cuantiosa fortuna? Y entusiasmado por lo que hasta ese momento estaban haciendo pues estos precursores que estaban descubriendo la electricidad y estaban aprendiendo a manejarla, pues él se sintió contagiado por esto y empezó a experimentar. Su casa, la solariega, pues el solar, la casa paterna, Fine Court, él la convirtió en su campo de experimentos, en un laboratorio. La casa era una casa de nobles, o sea, muy grande, más bien como un castillo. Y entonces él hizo que extendieran en todo el perímetro de su finca unos cables
una extensa red de cobre aislado que cubrió 2 kilómetros, todo el perímetro, 2 kilómetros, entre árboles, postes, piedras. En todo caso, él cercó toda su casa con este circuito de cobre. Y luego empezó a experimentar con la electricidad. Y como era apenas comprensible, pues un señuelo tan evidente, muy pronto se convirtió en digámoslo, un pararrayos, pues, es decir, caían y caían rayos, y entonces él experimentaba dentro, y se veían destellos, se escuchaban truenos, y los vecinos empezaron a inquietarse con él, porque decían, está loco, y además de loco tiene pacto con el demonio, porque que pueda manejar esa fuerza que maneja, ¿qué es? El común de la gente no sabía qué era la electricidad. Todavía era algo experimental y por lo tanto el acceso a ella estaba restringido a un círculo muy pequeño. Así que el pueblo liso y llano asumía que eran prácticas diabólicas. Pero él no se arredraba ante eso. Era un hombre de 21 años cuando heredó pues toda esta fortuna, y por lo tanto joven y temerario. Y los jóvenes siempre han sido así. Cuando se es joven, la temeridad es una de las constantes, y él no era la excepción. Empezó a experimentar y logró cosas muy interesantes, porque inclusive él posteriormente fue señalado como uno ya pues una vez muerto, ya fue declarado como uno de los precursores de la electroquímica, de la electrometalurgia, porque experimentó con aguas que procesaba con electricidad y de allí sacaba cuarzo, casi que con unas técnicas, o más que técnicas, como prácticas alquímicas, porque eso de conseguir un cuarzo a partir de agua sometida a determinados voltajes en condiciones determinadas en un laboratorio, hacía que apareciera el cuarzo. Y lógicamente que él no compartía pues estos experimentos regularmente con nadie. Simplemente era un hombre concentrado completamente en lo que experimentaba y casi que no tenía contacto con el mundo exterior. Aparte, el sitio en donde él estaba, su casa, pues la casa natal, Fine Court, era una casa que estaba en el campo, por lo tanto, muy aislada. Y al estar aislada, eso le concedía a él la libertad de poder experimentar sin tener que interactuar con más personas o compartir con ellas, a excepción de sus vecinos, que decían y empezaron a llamarlo el hombre del trueno y el rayo, porque eso era una constante: rayos, truenos, luces enceguecedoras. Y cualquier vecino, yo creo que cualquiera de nosotros que hubiéramos estado cerca y fuera en aquella época que no teníamos ningún conocimiento o alguna aproximación a la electricidad, necesariamente lo habríamos asociado todo con artes del demonio, pues no podría ser de otra forma. Al ganarse esa reputación, con mayor razón, su aislamiento fue más grande. Y lo fue porque la gente temía ir a esa finca. Y como se dio en algunas oportunidades que alguien se arrimó y tocó uno de estos cables, probablemente una noche o un día de tormenta, en fin, y en ese momento tocó y había electricidad y lo tiró lejos. Ahí se reforzó entonces la reputación de ser un ser diabólico, porque
quien recibió el impacto eléctrico, salió despedido, despavorido, con un pánico impresionante y le contó a todo el mundo, entonces con mayor razón. Y diríase que eso fue como una especie de coraza para que no lo molestaran. Obviamente que la iglesia lo miraba con cierta sospecha. Lo cierto es que él experimentaba y experimentaba y encontró cosas muy interesantes, como decíamos, separación por medio de procesos electroquímicos y demás, separación de unos metales de otros. Pudo corroborar la influencia de la electricidad en el crecimiento de las plantas, cosas como esas. Y cuando decidió compartir estos conocimientos, pues lógicamente que una parte ortodoxa de los científicos de aquella época desvirtuaron lo que él había hecho. Era evidente que existía una cierta envidia contra él por los resultados que había obtenido. Y mucho más porque como no compartía con ellos sus conocimientos, para ellos lo que él hacía era desconocido. No tenían fundamentos para analizar lo que él hacía y por lo tanto tendrían que admitir que eran ignorantes en estos procesos. Y si ignorantes en un círculo científico, admitirlo era probablemente un pecado mortal para ellos. ¿Cómo iban a admitir que no sabían de eso? Y justamente por esa misma condición, entonces lo alejaban mucho más. Sin embargo, él se decidió y compartió, y sus descubrimientos fueron recibidos con cierta reserva en principio, aunque hubo otro sector que se mostró entusiasta frente a lo que Andrew Groves venía haciendo y se interesaron por sus experimentos. Entre ellos, una pareja que no tenía nada que ver con la química, con la física, con esas ciencias, sino que eran escritores. Ella se llamaba Mary Shelley, su esposo Percy Shelley. Ella era hija de una señora de apellido Wollstonecraft, que fue la primera que escribió un texto reivindicando a la mujer y se considera la primera obra bien sustentada sobre el feminismo. Era su madre. Ellen, creo que se llama Wollstonecraft. Y este matrimonio, el padre de ella, también era un hombre de ciencia, de conocimiento y de escritura. Luego ella se movía en un círculo intelectual importante, amiga de Lord Byron. Y el otro, o en este caso, Andrew Groves, se movía era en el terreno eminentemente científico y experimental. Se dice que cuando ya trascendió los límites de su finca, las noticias sobre los experimentos que hacían, se vio abocado a dictar algunas conferencias, y a una de ellas asistieron Mary Shelley y su esposo Percy Shelley. Habría que hacer aquí el antecedente, que ellos estuvieron en una de sus conferencias en las que él adelantó los trabajos que hacía, entre ellos lo de la electricidad que influye en el crecimiento de las plantas, y los otros que tenían que ver con electrometalurgia, bueno, lo que ya les conté, y se quedaron muy impresionados porque tenían los antecedentes aquellos del mesmerismo, o sea, de inducir una corriente eléctrica sobre un músculo y que el músculo empiece a moverse. Para ellos era algo sobrenatural, claro. Se fueron de la conferencia,
se hicieron relativamente amigos, estaban en contacto. Ellos, interesados en lo que él hacía, le preguntaban y él les respondía. Bueno, pasó el tiempo y entonces, en 1816 más o menos, Mary Shelley y su esposo Percy, en una temporada por X o Y circunstancia, fueron como unas especies de vacaciones. Con otros escritores se reunieron en una hacienda y se dedicaron durante una temporada a hablar de literatura, de las tendencias, de qué escribir, qué no escribir. Y a instancias de Byron, decidieron que por qué no experimentaban cada uno, porque en aquellas noches, largas noches, hablaban de espantos, de fantasmas y de todas estas cosas sobrenaturales. Y aunque todavía no era algo muy reconocido públicamente, ya había unas ciertas experiencias en espiritismo, aunque el espiritismo se consolidó por ahí en 1849 más o menos con las hermanas Fox en los Estados Unidos y ahí se convirtió en un boom. Pero ya para entonces había unas ciertas experiencias comentadas en esos círculos intelectuales sobre espiritismo. Entonces, ellos eran muy dados entonces a contar estas historias y se propusieron que cada uno escribiera una obra de ese corte, que fuera una obra de terror. Al parecer Mary Shelley, que pues obviamente por ser mujer estaba más supeditada a su marido, decidieron cada uno escribir su obra y Mary Shelley se decantó por las experiencias de Andrew Cross, porque ella quedó muy impresionada con eso. Y si le agregaba los antecedentes de ese mesmerismo, de la electricidad que induce movimientos espasmódicos, ahí tenía la materia prima. Entonces ella escribió Frankenstein, Víctor Frankenstein, el Prometeo moderno. La obra fue publicada por ahí en 1818, aunque más que la obra completa era como un esbozo, un boceto, un borrador en el que metió mano también su esposo y escuchó pues otros conceptos. Y luego volvió, prácticamente reescribió el libro mucho más adelante. Entre tanto, Crouse seguía con sus experimentos. Y en 1836, él quiso hacer otros experimentos de esta índole. Y entonces, ¿cómo les parece? Que, permítanme que estoy buscando un texto. ¿Cómo les parece que él quería siempre en la línea de alquímica, en la línea alquímica de, ¿cómo es que se llama eso? Sublimar algunas sustancias y en contacto con minerales convertirlos en otros. Recordemos que la alquimia, el objetivo primordial desde la antigüedad era convertir lo que ellos llamaban metales viles, o sea, aquellos que no eran puros, en oro. Era básicamente, y otros pues trabajaban en la alquimia, era para encontrar el elixir de la eterna juventud y cosas por el estilo. Algo muy, muy esotérico. Pues en este caso, Crouse pretendía era convertir cuarzos o hacer cuarzos de distinta índole. Y le dio, era la cristalización del cuarzo. Igual era que un pedacito del texto el que he tomado esto. Decía que su objetivo rigurosamente químico era la cristalización de cuarzo a partir de soluciones altamente alcalinas. Para ello utilizó una solución de silicato de potasa, a la que añadió
ácido clorhídrico, vertiendo la mezcla sobre un trozo de roca volcánica traída del Vesubio, que era rica en óxido de hierro. Y a esto le aplicó una corriente que ellos denominaban galvánica, que procedía de una batería que él había construido, y de que era una corriente débil, como de unos 8 voltios. Y simplemente sometió ese caldo que se formó ahí, lo conectó a la electricidad, y por eso decía a una corriente débil, y la dejó ahí. Porque se supone que en estos experimentos, lógicamente que cuenta mucho el tiempo, los tiempos. Y la cosa, pues, él siguió con otros experimentos. Cuando al cabo de 14 días, y quiero contárselos textualmente, observó la aparición de minúsculas en ese caldo de cultivo. Obviamente que ya pues el microscopio pues no se había perfeccionado como lo conocemos hoy, pero ya por lo menos podía dar a conocer aquellos corpúsculos o criaturas, pónganle el nombre que quieran, que no son evidentes a simple vista. Y entonces él anotó en su cuaderno la aparición de minúsculas eflorescencias blanquecinas. Cuando habla de eflorescencias, habla como de unas cosas que llaman excreciones, que son como unas bolitas que van apareciendo, como si fueran las que a veces le salen a uno en la piel, algo así parecido. Entonces observó estas excrescencias blanquecinas en la superficie de la roca electrificada. Sobre esa aparecieron. Él observó, se interesó, dijo, ¿qué es esto tan interesante? 4 días después volvió a mirar y vio que esas excrescencias o eflorescencias, como las llamaban, se habían alargado y que proyectaban unos filamentos muy finos, como unos hilitos que salían de ahí, y que pudieron detectarlos y examinarlos muy bien con ese lente de aumento. Utilizaban lupas y cosas por el estilo, lo mismo que microscopios todavía relativamente, digamos, muy elementales. Con mayor razón él se interesó y dijo, aquí hay algo muy extraño. Porque no solamente los vio con ese filamento, sino que esos hilitos se movían. Eso fue 4 días después, el 18. El día 26, escribe él en su diario, las formaciones adquirieron características aún más organizadas. Y el mismo Cross dice, o las describió, que cada figura tenía la forma de un insecto perfecto, parado erecto sobre unas cerdas que formaban su cola. Fíjese bien, insecto perfecto, parado erecto sobre unas cerdas que formaban su cola. 2 días después, en las observaciones que hacía diariamente, 2 días después, encontró que esas criaturas comenzaron a mover sus patas y a desplazarse dentro de esta solución y sobre esa roca porosa procedente del Vesubio. Él se quedó estupefacto porque a la hora de la verdad él no entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Durante las semanas siguientes aparecieron más de 100 ácaros, que en ese momento todavía no habían ni siquiera sido designados de esa manera, sino que luego la ciencia entendió que eran ácaros. Y que una vez que él los extrajo de encima de la piedra porosa, los acomodó en un recipiente sobre el escritorio y se desaparecieron. Se repartieron por todo el escritorio y nunca más los volvió a ver. Como si estuvieran buscando refugio u otras condiciones
que fueran parecidas a aquellas de las que salieron. Él, demudado, sorprendido, asombrado, estupefacto, lo que quieran, se dio a la tarea de consultar qué era esto. Habló con biólogos, muy reputados ellos, y los biólogos, después de las descripciones que él hacía y demás, concluyeron que esas criaturas pertenecían justamente al género de los ácaros o ácarus, que son arácnidos, mas no insectos, sino arácnidos, casi invisibles o invisibles. Y entre ellos barajaron la posibilidad de que fuera una nueva especie, una criatura que había surgido de ahí, de la no vida que llamaban ellos. Es decir, de materia inerte él había creado una criatura. La noticia, como era apenas entendible, se filtró rápidamente y alcanzó todos los estamentos sociales y apareció en periódicos. Y el periódico local Somerset County Gazette publicó un artículo titulado Experimento Extraordinario. Y en el mismo artículo, por primera vez, le dieron nombre a estos ácaros porque daban por entendido que esos habían sido creados por Andrew Krause. Por lo tanto, él se asumía que era un creador. Entonces, a ese ácaro lo llamaron Acarus crossi, en honor de él. Al trascender la noticia, él tuvo que comparecer ante los estamentos científicos y él expuso todo su experimento, contó qué había ocurrido, cómo lo había hecho, todo esto. Asumo, como suele suceder, que a lo mejor no contó la historia completa, se guardaba algunos datos o elementos o lo compartió todo. Lo cierto es que ese auditorio no le quiso creer. Y mucho más porque de ahí salió una frase que creo la desacomodaron fuera de contexto o alguien se la inventó, que él afirmaba que nunca lo había dicho, sino que decían que él en esa conferencia había afirmado deliberadamente que él había creado vida a partir de materia inorgánica. Lo que, a todas luces, reñía con todo el pensamiento y el conocimiento de toda la historia hasta ese momento. El crear vida era algo potestativo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo un individuo va a decir que él creó vida? Y se armó una polémica impresionante. Imagínense ustedes que inmediatamente la iglesia saltó a la palestra y lo tildaron de blasfemo, de ateo, de vilipendiador de la santa religión. Lo amenazaron de muerte, no la iglesia. Para entonces la Inquisición ya prácticamente estaba, ya había desaparecido. Ya había desaparecido la Inquisición. Quedaban algunos rezagos, pero ya eran más un relicto que otra cosa. Pero lo amenazaron de muerte. Imagínense ustedes que por la misma época apareció una plaga que destruyó buena parte de los cultivos. Pues a él le endosaron la culpa. Dijeron que estos experimentos de él, que estaba creando vida, había creado esa plaga que los estaba atacando y que estaba acabando con todos los cultivos de la comarca. Todas estas cosas lo convirtieron a él en un indeseable de la sociedad y de los mismos círculos científicos, algunos de ellos porque eran escépticos, otros porque le tenían envidia y otros porque eran retardatarios, porque pertenecían a esos estamentos tradicionalistas que no podían concebir que alguien en condiciones de laboratorio pudiera hacer un experimento de esta índole. Se sabe absolutamente y luego se demostró que simplemente las condiciones en las que él había hecho el experimento en la roca porosa traída del Vesubio
venían unos ácaros y huevos de ácaros que podrían asociarse con los extremófilos que llaman ahora, que son seres, pues criaturas microscópicas que son capaces de vivir en condiciones extremas. Y por lo tanto, si es una roca del Vesubio, probablemente ahí había una especie de hibernación de los ácaros. Y al llegar estos huevos en esa roca porosa y ser cubiertos con esos líquidos de los que ya les hablé, y luego sometidos a una constante corriente eléctrica muy débil, pudo haber estimulado la eclosión de los huevos y ahí aparecieron los benditos ácaros. Pero ¿quién le explicaba eso pues al pueblo lisillano o a la iglesia? Se llegó a tal extremo que imagínense ustedes que hubo peregrinaciones de los vecinos y de muchos feligreses, no solamente insultándolo a él y con el va de retro y todas esas cosas, sino que además, aparte también de amenazarlo de muerte, querían, los que no llegaban a tal extremo, querían que se fuera a como diera lugar de la comarca. Y como supuestamente todo lo que había hecho él era al influjo del demonio, era algo satánico, era algo que era contra natura, contra Dios. Y si diabólico, pues la presencia de ese demonio que además podría a través de él haber hecho la inducción de aquella plaga que acabó con los cultivos de la comarca. Entonces había que hacer algo. Pues hubo varios curas que fueron y exorcizaron toda la finca, Fine Court, le dieron la vuelta. Iban en procesión y echaban agua bendita porque eso estaba endemoniado. Y si recordaban los más viejos de la comarca, la época en que él había tendido esos cables de 2 kilómetros y que allí eso era un festival de rayos y truenos y centellas, entonces asociaron aquello con esto y dijeron, sí, tiene que ser eso, rayos y centellas, tiene que venir del demonio. Pues procesiones de sacerdotes exorcizaban por porciones la finca y le daban la vuelta entera. Él no tuvo más que simplemente refugiarse allá en los muros de su casa. Y ahí se aisló completamente de todo el mundo. Pero obviamente que suscitaba también curiosidad de algún sector de los científicos que iban a ver qué era lo que él estaba haciendo, y él lo recibía muy amablemente, les mostraba y venían pues otras personas que eran como especies de discípulos, y aunque su aislamiento era social, completamente social, de manera reservada, algunos sectores científicos de manera casi que clandestina iban donde él para que él les mostrara y les enseñara, porque públicamente no admitían lo que él representaba como científico y no se querían ver contaminados, porque al mismo tiempo, como lo relegaron a él de los círculos científicos, a aquellos también habrían de relegarlos. Lo cierto es que él formó a algunos científicos que posteriormente echaron mano de lo que él como precursor había hecho, y que con el trabajo de él, todo esto que él había hecho, sentó las bases de la electricidad moderna, de la electroquímica, y por eso no se ha justipreciado el trabajo que él hizo. Murió allá encerrado con su segunda esposa, con la que se casó cuando él tenía 66 años y ella 23, y ella no solamente enamorada, sino una mujer devota de él. Cornelia Hewitt Berkeley fue su biógrafa posteriormente. Continuó haciendo experimentos y experimentos y murió el 6 de julio de 1855 sin que le reconocieran los méritos que había alcanzado o los méritos que había hecho por los logros alcanzados. Apenas o muy posteriormente vinieron a reconocer realmente lo que el Señor hizo para la ciencia. Este Prometeo, que así lo llamaron, el Prometeo moderno, y que a todas luces es el inspirador de esa obra clásica
que se llama Frankenstein. Y pasó a la historia, sobre todo entre el pueblo, como el hombre que creó vida. Quería contarles esta historia, espero que les haya gustado. Personajes extraordinarios que no han sido reconocidos, pero por mérito propio tienen un lugar ganado en la historia. Llegamos al final, espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y como siempre les planteo la inquietud, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.